Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 17 del curso de reparación de celulares. En esta ocasión te hablaré sobre las herramientas básicas que necesitas para empezar. A lo largo de este curso hemos ido utilizando algunas herramientas y en esta clase te las voy a presentar. Te diré sus funciones y cuáles necesitas realmente para empezar. Lo primero que necesitas es conocimiento. Por esa razón hago este video casi al final de la primera temporada de este curso, con el propósito de que usted vea algo de teoría y si ya tenía herramientas estuviera practicando. Y si no, porque es totalmente un principiante, vaya viendo cómo es esto de las reparaciones para que cuando decida empezar sepa en qué va a invertir. La idea es que vuelva a ver este curso desde el inicio y ya con las herramientas empiece a practicar y utilice las clases como una guía. Así no se sentirá tan perdido porque será la segunda vez que está viendo el curso y lo estará poniendo en práctica. Algo muy importante a tener en cuenta es que siempre se están aprendiendo cosas nuevas. También hay que practicar y de esa manera iremos avanzando en conocimiento y adquiriendo herramientas un poco más cómodas que vamos a utilizar a la hora de trabajar. Aunque las herramientas no hacen al técnico, sí influye un poco la eficacia o la velocidad en la que se pueda trabajar, pero a la final es el conocimiento y la práctica que te ayudarán a realizar un mejor trabajo. Vamos a ver las herramientas básicas, económicas y buenas que nos servirán para empezar y vamos a ver cuánto sería una inversión inicial. Lo primero y más esencial que vamos a necesitar son desarmadores. No te recomiendo estos de acá que pongan esta imagen porque son realmente malísimos. Puedo recomendar sí unos desarmadores. Cuando los estemos comprando preguntemos obviamente que sean de acero reforzado e inoxidable, porque de esa razón sabremos que estaremos comprando un desarmador de buena calidad. Por ejemplo, podemos comprar un kit como este de acá que trae un juego de desarmadores, digamos que los más básicos que estaremos ocupando diariamente, y también tendremos un juego de paletas. Y bueno, este trae una pinza pero no es muy buena. La paleta sí, que la paleta bueno, la estaremos ocupando como hemos visto a lo largo del curso para levantar esos flex de la batería, para no hacerle cortocircuito en zonas delicadas. Las paletas para ir desarmando los celulares, igual que los desarmadores. También te recomiendo que compres un desarmador aparte de estos de cruz. Por ejemplo, este es de 1.5 milímetros, el que trae acá, pero como lo estamos usando a diario, se nos va a ir desgastando la punta. Por lo que recomiendo comprar uno aparte que venga solito, también de acero inoxidable reforzado, ya que de esa manera podemos turnarnos y nos va a durar un poco más el desarmador. Sin embargo, este, bueno, a pesar de que era de acero inoxidable, no me duró mucho, duró como unos 4 meses, es por el uso. También depende de cómo lo use la persona, tenemos que utilizar los desarmadores adecuadamente. Pero este de acá ya tiene como 6 meses y ha salido bueno, porque siempre que nosotros compremos desarmadores por separados, es decir, que venga este solo, saldrá mucho mejor porque seguramente es una calidad un poco más alta. Podemos conseguir un juego de desarmadores de estos por unos $6 y podemos conseguir un desarmador aparte de $2 a $3. El desarmador de cruz, por ejemplo, este es de 1.5 milímetros, pero también puede servir uno de 2 milímetros o de 1.2 milímetros. Por ejemplo, este de acá es de 1.2 milímetros, mientras que este es de 1.5. Y suelo tener varios desarmadores de cruz porque son los que más estaremos ocupando día a día, así que entre más tengas mejor. Pero como dije antes, para iniciar lo mejor sería un kit y un solo desarmador aparte. Lo segundo necesario, si por ejemplo la pinza que venía en el kit no es muy resistente, que no suele serla, a ver, por acá yo tengo una de otro kit, que bueno, esta prácticamente es de juguete. Bueno, fíjate cómo se dobla, prácticamente es de juguete. Ese tipo de pinza no nos va a servir, por ejemplo, para levantar un puerto de carga o algo así, jamás podremos hacerlo. Vamos a ver, no he visto la de acá, pero estoy seguro que tampoco es de muy buena calidad. Bueno, sin embargo, esta creo que nos podría servir, así que sí, la que viene en el juego de desarmadores es un poco resistente, es decir, no se dobla con tanta facilidad, nos podría servir para lo que es levantar puertos de carga o cuando nosotros vamos a conectar algún flex y no podemos hacerlo con los dedos porque tal vez lo tenemos muy grande y resulta ser un poco incómodo. Hay dos tipos de pinza, por ejemplo esta que es curva y esta de acá. Hay pinzas mucho más costosas, pero para empezar estas serían adecuadas. Podemos adquirir una sola pinza
como esta, que es plana, o si por ejemplo la que venía en el kit de desarmadores es buena, o sea, no sirve al menos para, no se dobla con tanta facilidad, podemos adquirir una segunda como esta, que es curva. Pero si no, si la que viene en el kit es muy malita, que bueno, si el kit no es tan malo, obviamente va a venir una pinza un poco presentable. Si no, adquirimos una como esta que puede costar unos $2. También vamos a necesitar una manta como esta que vemos aquí, puede ser como esta o puede ser como esta, que nos servirá, bueno, para proteger un poco los equipos de la estática que tenemos en nuestras manos o en nuestro cuerpo, para proteger cuando nosotros colocamos la pantalla del celular así. Si la ponemos en una superficie como una mesa, la mesa es un poco, esta es como una goma, la mesa puede rayar la pantalla del celular y bueno, el cliente tal vez se moleste si le entregamos un celular con la pantalla rayada. Así que por eso vamos a necesitar una manta de esta, que además también tiene otra utilidad, que es por ejemplo organizar los tornillos de un celular que estemos desarmando, organizar los flex, alguna piecita, qué sé yo. Okay, podemos conseguir una manta de estas por alrededor de $10. También necesitaremos un cautín como este de acá, que bueno, también obviamente con una base para guardar el cautín cuando lo estemos utilizando, porque está caliente y si lo ponemos, estas mantas también resisten al calor, pero no es lo adecuado colocar el cautín sobre ellas. Para eso necesitamos un portacautín también. Es probable que venga con el cautín y podemos utilizar uno de estos, que se le puede cambiar la punta de esta manera. Es bastante bueno este de marca Sunshine. También podremos comprar unas puntas de estas junto con el cautín, o sea, podemos comprar el cautín, viene con una punta y otra de estas que nos servirá para limpiar utilizando la malla, y la otra para soldar porque es un poco más precisa por la punta fina. Esta concentra un poco más de calor. Más adelante en este curso, en la siguiente temporada, vamos a hablar obviamente sobre puntas de cautín, tipos de cautín y todo eso. Pero bueno, podemos conseguir este cautín con una punta adicional por alrededor de unos $15. Estación de calor como esta que está en la imagen, puedes conseguir una que únicamente traiga la pistola de calor y obviamente trae algunas boquillas intercambiables por alrededor de unos $45. Si consigues una estación de calor por alrededor de 50, 60 o incluso los mismos $45, vamos a ver si sale por aquí, como esta de acá, que obviamente trae cautín, trae la pistola de calor y trae una parte que es de fuente de alimentación, aunque esto prácticamente nunca lo utilice. Esta es 3 en 1, por ejemplo. Una que sea 2 en 1, que tenga estación de calor y cautín. ¿Por qué razón? Con cautín. Si consigues una en ese precio, estaría bien que la compres, porque nosotros entonces tendríamos 2 cautín, y como estos cautines, para cambiar la punta básicamente tendríamos que esperar que se enfríe, sería lo mejor para poder cambiar la punta, o tendríamos que utilizar alguna especie de pinza o algo para abrirlo y cambiar la punta mientras está caliente, que es bastante incómodo cambiarla cuando está caliente. Entonces tendríamos 2 cautines, uno con una punta gruesa y uno con una punta fina, para cuando estemos haciendo los trabajos no tengamos que cambiar la punta, sino que intercambiamos el cautín. Pero si no, simplemente con una estación de calor que tenga pistola de aire podemos trabajar tranquilamente. El multímetro, que será una de las herramientas que más nos ayudará a diagnosticar fallas. Hay diferentes multímetros, pero recomiendo este muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar por el más económico. Tenemos este, que podemos conseguirlo hasta en $5. Este es un multímetro, digamos, no es autorrango para nosotros calibrar. Bueno, más adelante, creo que en el siguiente video vamos a hablar sobre, no en el siguiente video, pero sí en los siguientes videos de esta misma temporada del curso o del módulo 1 de este curso, vamos a ir hablando sobre cada una de las herramientas, sus funciones, por si acaso alguien no conoce totalmente. Entonces podemos conseguir uno de estos multímetros muy económicos por tal vez unos $5, pero yo recomiendo comprar uno autorrango de una vez. Es un poco más costoso, puede costar entre $30, y además que recomiendo un autorrango, recomiendo específicamente este porque lo he usado, he visto que muchas de las personas que reparan lo usan y bueno, yo empecé a utilizarlo. Excelente, tiene medidas prácticamente precisas para lo que nosotros estamos haciendo. Es un multímetro que es mucho más fácil y cómodo utilizar que el un poco más económico, y tiene una característica muy buena, que es que tiene 4 dígitos. Es un multímetro autorrango de 4 dígitos. Como dije ya, lo podemos conseguir por alrededor de unos $30. Bueno, el hecho de que tenga 4 dígitos nos ayuda mucho a tener más precisión, y también es una herramienta que podemos utilizar para complementar otra. Así que esto indudablemente
También vamos a utilizar un dock test. Podemos conseguirlo por alrededor de unos $15, pero podremos hacer uno por menos de $5. Recuerda que en nuestro canal hay una lista de reproducción exclusiva en donde enseñamos a hacer y a usar el dock test, que es una herramienta fantástica. Podemos conseguirla por tal vez unos $15 o podemos hacerla por menos de $5. También vamos a necesitar un detector USB, ya que es bastante útil al momento de encontrar fallas y saber si un celular está cargando, así que podemos encontrar uno de estos por alrededor de $10 como más económico. Una fuente de alimentación vamos a necesitar. Yo en este caso tengo esta de por acá, que recomiendo en una fuente de alimentación. También más adelante, otro capítulo del curso, vamos a hablar sobre exclusivamente la fuente de alimentación, que debe tener una fuente de alimentación y una fuente de alimentación que sea eficaz, ayude bastante al momento de diagnosticar fallas y al hacer reparaciones, es que no se bloquee cuando hay un corto y que tenga 4 dígitos. Eso es primordial. Sin embargo, hay alternativas para cuando estamos iniciando. Podemos hacer una fuente de alimentación casera, que también será una clase posteriormente en esta misma temporada del curso. Pero podemos conseguir una de estas por alrededor de $90. Estas traen unos cables de acá que son básicamente por donde vamos a empezar a utilizar el voltaje. Puede ser que tenga uno como este, que como vimos en la clase anterior, si la fuente de alimentación tiene un cable y si no lo tiene podemos hacer uno, podemos utilizarla como el detector USB. Así que si tenemos una fuente de alimentación de 4 dígitos y le adaptamos un cable USB tipo hembra, ya no estaríamos ahorrando el comprar el detector USB, pero lo mejor es tenerlo también. Puedes usar una lupa para cambiar lo que son puertos de carga y eso sería suficiente para empezar. Una lupa especialmente para trabajar electrónica puede costar alrededor de unos $10. Pero si tienes y puedes comprar un microscopio, sería lo mejor, porque eso te ayudará a avanzar un poco más, porque el hecho de tener uno te hará que investigues, o que si ves algún tipo de reparación un poco más compleja por ahí y te atreves a intentar, a practicar, puedes hacerlo porque ya tienes esa herramienta. Puedes comprar un microscopio como este, incluso un poco mejor, por alrededor de $200. Si no, puedes empezar con una lupa y sería suficiente. Opcional, una plancha para retirar glass, que como vimos en el primer capítulo de este curso, sirve para retirar lo que es las tapas traseras, retirar una pantalla cuando se trata de un celular que debemos desarmar por la parte frontal. Es opcional porque también con la pistola de calor podemos hacerlo. Sin embargo, para hacerlo con la pistola de calor tenemos que tener un poco de práctica para no sobrecalentar esas partes. Entonces, una plancha para separar glass es algo opcional al iniciar, pero también es un poco necesaria porque nos ayudará a controlar la temperatura que le aplicamos, y además que la aplicará de una forma uniforme y será más fácil retirarla al momento de ingresar la lámina, o si estamos trabajando una pantalla por la parte frontal también será un poco más fácil, menos riesgo, porque se estaría aplicando el calor de una forma uniforme, que es como si lo estuviésemos haciendo con la pistola de calor. Con la pistola de calor lo podemos hacer, pero tendríamos que tener práctica o practicar bastante y no necesitaríamos la plancha. Podemos conseguir una plancha separadora de glass por alrededor de unos $40. Consumibles. En algunas ocasiones te regalan el estaño cuando compras el cautín o alguna estación de calor, pero si no, puedes comprar un estaño de alrededor de 1 milímetro de diámetro hasta 0.3 milímetros. Un estaño, como dije en el video de tipos de estaño, un estaño 60-40, pero jamás en la vida recomendaré que sea un estaño de marca Baku o Yaksu, porque esos son los peores estaños que vi. Un estaño 60-40 en alambre de la marca que sea, menos Baku ni Yaksu, porque esos son malísimos. También podemos utilizar estaño pasta, que es opcional para empezar, pero si podemos adquirirlo, bien. Podemos adquirir el estaño en alambre por alrededor de unos $5. Sin embargo, he visto que en ocasiones, en algunos lugares, puedes comprar 1 metro, 2 metros, pero lo mejor es que compres uno que te dure un año entero.
Puedes comprar uno por alrededor de unos $15 y de seguro te va a durar todo el año. Opcionalmente podrías también comprar estaño en pasta, que puedes conseguirlo por alrededor de $7 y te va a durar alrededor de unos 6 meses. Claro, depende de la cantidad de trabajo que te llegue, pero obviamente entre más trabajo te llegue, más veces vas a recuperar la inversión que hiciste en ese estaño. El flux, uno bueno, por alrededor de unos $3. Y seguramente cuando se nos acabe ya tendríamos suficiente dinero para comprar otro. Podremos usar alcohol isopropílico o algo como esto que tengo acá, que es un líquido parecido al alcohol isopropílico. Me parece que es mejor, pero si no tenemos o no queremos invertir tanto en un líquido al principio, podemos usar también lo que es diluyente o thinner, que cuesta el litro alrededor de $1. Entonces podemos empezar con eso. Yo he trabajado con varios líquidos, incluyendo el thinner, alcohol y ese líquido de Mechanic que les mostré hace un momento. Los tres son relativamente bien, pero sin embargo es mejor utilizar el alcohol porque, por ejemplo, el diluyente es un poco grasoso, entonces sería mejor el alcohol o ese líquido especial. Pero para empezar podemos utilizar diluyente o thinner. Una malla de soldadora, podemos conseguir una buena por alrededor de unos $3. Vamos a también tener por ahí un bisturí que puede costar entre $1.50 y un juego de repuestos que puede costar, este creo que costó $2, entonces sería un total de $3. Cinta Kapton, que esta nos ayudará cuando estamos empezando o incluso en ocasiones que creemos que podemos aplicar un calor en un lugar que no debe llegar. Necesitaremos una de estas y podemos conseguirla por alrededor de unos $2. Esta tiene ya como un año y aún me queda. Guantes, podemos utilizar desechables o podemos utilizar guantes de estos antiestática que cuestan alrededor de unos $2 el par, o los desechables que cuestan alrededor de $15 la caja. Prensas como estas acá, pero es algo opcional porque, por ejemplo, cuando nosotros retiramos la tapa trasera de un celular o cambiamos una pantalla, vamos a utilizar prensas de estas, pero es algo opcional porque podemos utilizar ligas como esas que ven ahí en ese celular. Pega, que la utilizaremos para pegar cuando cambiamos una pantalla o cuando volvemos a colocar una tapa trasera de un celular, cual va pegada. Podemos utilizar de esta o otra que es de color negro. Un dato, la de color negro seca un poco más rápido que esta, así que si se te hace un poco complicado manipular al momento de aplicar la pega, puedes utilizar esta que tarda un poco más en secar. Un poco más me refiero a, por ejemplo, la negra puede secar en un aproximado de 1 hora y media, mientras que esta se demoraría hasta 6 horas en secar bien. Y al momento de manipularla, la negra es un poco más grumosa, es decir, se empieza como a secar al tener contacto con el aire, mientras que esta la podemos manipular un poco más fácil que la negra. Puedes conseguir esta pega por alrededor de unos $5, ya sea esta o la de color negro. Un par de cargadores y cables, o sea, puedes tener un par de cargadores carga rápida, de esos que tienen el rayito de carga rápida. No tengo uno por aquí a la mano, pero bueno, eso, y un par de cables tipo C y tipo B8 para que tengas ahí para conectar diferentes celulares. En eso gastarías un alrededor de $25, o para empezar un cargador B8 y un cargador tipo C. Para invertir en las herramientas antes mencionadas, entonces gastarías un alrededor de $518 y estoy seguro que en unos 3 meses ya recuperarías esa inversión. Comprarías todas las herramientas que mencioné, incluyendo las más caras, pero esa inversión puede disminuir si, por ejemplo, no compras el microscopio y en vez de eso usas una lupa, si no compras la plancha separadora de glass, si en vez de comprar el dot test lo haces, y si en vez de comprar el flux haces uno casero, ya que también tenemos un video haciendo uno. Si reduces esos gastos de esa manera, tendrás una inversión total de unos $270. Con estas herramientas podrás empezar a trabajar, ya que son las herramientas que hemos ido utilizando a lo largo de este curso. Y como dije al principio de este curso, si quieres aprender de una, quédate aquí, porque bueno, básicamente este curso ha sido una caja de herramientas que podemos poner en práctica a la hora de dar una solución a algún problema, algún celular que tenga una falla. Tenemos un conocimiento básico que cubre bastante lo que es soluciones, como por ejemplo podríamos cambiar un puerto de carga, podríamos cambiar una pantalla, podemos cambiar un micrófono. Básicamente las fallas comunes podemos resolverlas cuando hicimos y vimos este curso. En cuanto a los costos, te hablé de costos locales, es decir, tu localidad, tu ciudad
puedes encontrar estas herramientas y ese sería un costo máximo. Si tratan de vendértela un poco más costosa, es decir, que sé yo, un 30% más costoso de lo que te dije acá, mejor trata de buscar en otro lugar porque te la están vendiendo cara. Pero si aún así quieres ahorrar un poco más, pero disminuyendo el momento que ya tienes la herramienta en la mano, es decir, compras, te la dan. Si quieres ahorrar un poquito más, pero esperar un poco más, puedes optar por comprar en AliExpress, que en la descripción de este video te dejaré un enlace. Bueno, no te dejaré un enlace, te dejaré todos los enlaces de todas las herramientas que te dije, para que si por si acaso quieres ahorrar un poco más, puedes comprar en AliExpress. Obviamente te estaré dejando link de vendedores que tienen buenas calificaciones recomendados y de herramientas que he utilizado, que he recomendado, que son de buena calidad. Nos vemos en la siguiente clase, en donde hablaremos sobre algunas de las funciones de las herramientas que estamos viendo. Recuerda que ya tenemos activa la opción de unirse al canal, así que si quieres agradecerme todo el esfuerzo que ponemos en cada uno de estos videos, puedes hacerlo haciendo clic ahí. Nos vemos en la siguiente clase.